Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Yo quiero hablar de un tema que desde la temporada pasada iba a tocar, al final no toqué. Y es un tema que ahora que esta semana y probablemente alguna más, pero vamos a hablar de cosas de la vuelta al cole, porque volvemos al cole. Yo no, pues estoy estudiando hoy en día, pero no estoy yendo a un colegio, ni a una universidad, ni nada de eso, pero bueno, y tal. Pero mucha gente vuelve al cole, los que no vuelven, eso es como mucho, los que no vuelven para estudiar vuelven porque hay muchos profesorados y mucha gente que aunque no sea profesor también trabaja en los institutos, colegios, universidades y demás centros de formación profesional, educación de adultos y demás. Así que nada, nos volvemos al cole y con el tema de accesibilidad y de discapacidad es algo que quería tocar porque la educación parece que algo que es obvio que debe de ser accesible para todos, para todas las personas y más niños que tengan un tipo de discapacidad. También aquí quiero hacer un inciso. Esto de que, y lo he escuchado desde muchos sitios, parece que hay que adaptar sobre todo en los colegios y los institutos y que luego cuando quieres estudiar, porque es que esto pasa en muchísimos centros, ya cada vez menos porque se están adaptando a ellos y se están poniendo las pilas, pero en muchas universidades, yo por ejemplo, algo que escucharéis dentro de poco, hice un podcast sobre Laura, que es una usuaria del sistema de asistencia personal, de otras cosas, que le hicieron una entrevista en 20 minutos, pues entre otras cosas, ella contaba, que eso en el podcast que subiré, no lo cuento porque lo voy a contar más hoy, pero ella contaba que cuando se puso a estudiar, que con el colegio y la ESO sí tuvo apoyos de gente que la ayudaba para las distintas necesidades, pero cuando llegó a la universidad se tuvieron que ya protestar, ir a hablar con el rector de la universidad, con otras autoridades, con tal, ya como digo yo, liarla. Como pasa cuando vas a muchas tiendas, a muchos locales públicos, a muchos tal. Vas de buenas maneras y no te hacen ni puñetero caso. Pero ¿qué te dicen? Que es que en la educación universitaria, es que esto ya también lo he escuchado y he visto casos fehacientes con la FP, gente que dice que es que como no es obligatoria, pues no hace falta poner una persona de apoyo o una adaptaciones y tal a ese puesto de la universidad. Y dice, pero ¿estamos tontos o qué? ¿Sabes? Entonces esta chica al final protestando y haciendo un montón de cosas, pues al final lo logró. Pero cuando ya de primeras te encuentras esa barrera es que a mí me hace mucha gracia cuando los ayuntamientos con esa autónoma sale el ministro o la ministra de Educación, no, la educación es accesible para todos, no hay barreras y tal. Luego te encuentras estas cosas, pues dices, mira, ¿sabes? Menos despachos y más pisar lo que es la calle, porque es muchas veces lo que pasa. Yo recuerdo el año pasado que hubo un caso muy famoso, hubo varios, pero hubo un caso muy famoso de un chaval que iba en silla de ruedas, que no sé si era el colegio o el instituto, pero un chaval que iba en silla de ruedas y el ascensor se rompió, pero no se rompió un día, esto que se rompe un día y al siguiente va, no, se rompió un día y otro. Y era la propia madre muchas veces hay las madres, todo lo que se sacrifican por los hijos, todo lo que eso, la que tenía que subir al chaval a cuestas prácticamente, casi arrastrando, a la clase, a la planta donde tenía clase. Claro, todo esto, hubo protestas, hubo tal, y el colegio, que esto es total, a veces decía, claro, es que tal, es que esto es algo muy vanido. Cuando pasa estas cosas y no están adaptadas las cosas como deben, claro, en otras cosas no pasa, porque por ejemplo en una tienda, bueno, no puedes pasar, pues no puedes pasar, no te dicen vete a una tienda, vete a una tienda que sea solo para gente como tú. Pero esto en los coles sí pasa, hay una discriminación muy grave. Entonces, como sabéis algunos, hay centros especiales, pero es que esos centros especiales muchas veces no son para todo el tipo de discapacidades, porque a veces no se adapta. Hay centros para personas de educación especial, que algunos son para discapacidad intelectual, otros también para física, no todos los tipos de física, por ejemplo, no todos está adaptado para personas invidentes o discapacidad que no escuchan y otras discapacidades. Entonces, es un mundo tan diverso que es que no sé qué hacen los colegios y sobre todo los que hacen las comunidades autónomas, los que hacen esas normativas y tal, y tienen las competencias en educación, no sé qué hacen que no se ponen las puñeteras pilas. Claro, en muchos casos lo que se hace, en teoría,
cuando hay un alumno, me estoy refiriendo en colegios, porque hay colegios, dentro de los colegios que no son de educación especial, hay lo que se llama colegio, esto es como un coloquio que se usa de lenguaje, pero a veces que son los colegios como para motorizados o para gente que va en silla de ruedas, que está claramente más adaptados que otros colegios. Porque hay colegios que aunque tengan ascensores o tal, a veces las adaptaciones, y es que no tiene mucho sentido. Yo conozco una persona que me dijo, esto fue hace un montón de años, pero que me dijo que él tenía una discapacidad de niño y que resulta que estaba la planta donde tenía que dar clase, no había ascensor ni nada, y tenía que subir varias plantas. Y le dijo a los padres, a muy buen criterio, que si por favor podían cambiar la clase de ese niño, ese curso, a ponerle a una planta baja, que había clases y se podía hacer eso por este caso excepcional y demás, yo creo que es que hay veces cuando nos hagamos a las normas y a la escrupulidad y a la ley y somos más estos, yo por ejemplo soy una persona de un poco cuadriculada, pero cuando hay que hacer excepciones la hago, porque entiendo que hay cosas que hay sentidos, y más en este caso de personas con discapacidad de movilidad reducida a otras discapacidades, que hay que hacer todo eso. Porque si no, entonces, cuando ponemos es que esto es muy de funcionario o muy de persona muy cuadriculada, pero demasiado, ya digo que yo también soy cuadriculado, pero es que esto ya es rozar el límite. Entonces, lo que os digo este caso, pero esto ya te digo que es pasado de muchos años, pero he visto en los últimos años noticias de casos que pasa igual. O sea que ya os estoy diciendo, el chaval que la madre le tenía que subir todas las veces, pues en vez de cambiarle mientras que se arreglaba el ascensor hubiera una solución, cambiar el aula a un aula baja, pues no, decidieron que tenían que hacer eso. Entonces, tener un poco vergüenza. Pues esta persona mayor, que ya digo, me la ha contado cuando es mayor, pero él era niño, pues le dijeron que no iban a cambiar el aula para solo una persona, le dieron esa contestación y decir, muy bien, ¿sabes? Muy bien. Entonces, cuando nos ponemos y tal, y un ese que es la educación y tal, y estamos discriminando, no, porque se puede. No, estamos discriminando a una persona por tener una discapacidad, las cosas altas y claras. Y no le estamos dando una educación, o le estamos dando una educación no en igualdad de condiciones del resto, pues eso es algo gravísimo y que lo hacen muchas comunidades autónomas, centros, mucho tal, y a veces tal. Aquí también hay que decir, o sea, hay profesores que ayudan muchísimo, que hacen todo lo que pueden, pero no se les da formación. Es que hay que dar formación en todos los sentidos con el tema de la discapacidad. Y otra cosa importante, esto de que, por ejemplo, según un estudio, el 80% de los centros educativos de este país no son accesibles para personas con movilidad reducida y otras discapacidades y tal. Entonces, es que a mí aquí esto me parece un dato desconcertante, en que en pleno año 2025, cuando se está este podcast grabando y publicando, me parece tan fuerte. Y luego cuando salen los consejeros de educación de las comunidades autónomas a sacar pecho y a tal, y es que, claro, una de las desigualdades que hay con el tema de educación es que tú como padre o como tutor de tus hijos no puedes elegir en qué centro. Si tú como... Y me dices, ¿por qué no? Porque hay centros que tú le quieres llevar a tu hijo, pero por la discapacidad el centro no es accesible, no tiene unos apoyos escolares de profesores, de una serie de cosas, porque normalmente cuando un alumno tiene una discapacidad determinada, se le pone a veces un apoyo para igualarle y tal, y ese apoyo es como un profesorado extra o otra persona que le ayuda en muchas tareas. Entonces, eso no lo tienen todos los centros, a veces lo pides y no te lo dan. Esto es que es un cachondeo, que algo tan básico como la educación no esté, pero esto, en vez de estar en los telediarios, donde a veces salen noticias absurdas, o sea, salen cosas tal, y esto debería estar en todos los lados. Que nos sale la noticia como salió el año pasado de la mujer esta que lleva a su hijo en brazos y tal, nos sale una vez, decimos, todo el mundo ponemos en redes sociales que qué vergüenza, pero luego no se hace absolutamente nada. Y esto es algo que me indigna mucho, porque es que es tan básico, claro, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola.
porque esta educación, ya digo, es que esto empieza desde prácticamente preescolar, casi escuela infantil, guarderías, donde también está bastante difícil, porque hay veces que se niegan prácticamente las escuelas infantiles a no tener recursos o atender a estas personas con discapacidad. Y la formación que se le da a estas personas, entonces la educación. Entonces, al no dar estos recursos, hay veces que hay personas que con discapacidad que no pueden estudiar por no estar las universidades, los centros de FP. Claro, tú, muchas veces los centros de FP, eso es otro melón para tocar, pero muchas veces los centros de FP, que yo he conocido varios y las instalaciones a veces son bastante antiguas, pues esos no tienen, si están en ascensor muchas veces no funciona, no tiene rampa, tiene todo parcialmente por escaleras. Entonces, si tú te apetece estudiar una FP de informática o de lo que sea, ¿qué pasa? Porque por ir en silla de ruedas ya no puedes, o por tener otra discapacidad de otro tipo y tal. Porque hay quien me dirá, porque esto sé que lo hay y lo he investigado, por ejemplo, a través de la ONCE, hay programas de formación de empleo y tal, certificaciones profesionales y tal, pero ya estamos a lo de siempre. Ya estamos a lo de siempre, que la ONCE y otros organismos son los que se tienen que hacer cargo porque el Estado no hace determinadas cosas. Bueno, el Estado, las comunidades autónomas, aquí es que no se salva absolutamente nada por nadie, porque y me diréis, porque el Estado no tiene competencia. Bueno, pues si no tiene competencias en esto de la discapacidad, que ponga unas normas claras, y a las comunidades autónomas que no lo cumplan, sanción y a tomar por saco. Es que así de crudo es la realidad, pero no podemos hacer que muchas personas con discapacidad no tengan una formación, unos estudios, y claro, luego vienen estos gilipuertas, porque no tienen otro nombre, y ya me estoy calentando, de que dicen, no, claro, es que las personas con discapacidad viven de la paguita, no tienen un trabajo, entre que no se les da facilidades para estudiar, porque no se les da facilidades a estudiar. Los que hay, no sabéis, una persona con discapacidad muchas veces para sacarse una carrera, el esfuerzo extra que tiene que hacer de buscar un centro, de buscar apoyo, de que estén las instalaciones, de que todo funcione, de que el transporte público pueda llegar, que no sabéis lo que es. Para que, y ya si eso te cuesta muchísimo, cuando ya acabas ese proceso de estudio, ya lo que cuesta también mucho más es encontrar un puesto de trabajo, que aquí lo hemos dicho un montón de veces. Entonces, todo ese proceso que cuesta muchísimo hay que ponerlo en lo más fácil posible. Si no te lo ponen lo más fácil posible y te ponen trabas, es que luego están toda esta gente que a mí me enciende muchísimo, que tío, es que mucha gente esta de que se queja de las paguitas y de tal, son gente que es muy hipócrita, porque por un lado, muchas veces en su diario del partido están en contra del aborto, pero en la vida hay que ser coherente. Tú no puedes estar en contra del aborto y luego a las personas con discapacidad ponerles todas las trabas posibles y ponerles todos los obstáculos. Es coherencia, o sea, en la vida hay que ser coherente. Entonces, es eso es el sistema educativo que para las personas con discapacidad es que es una jungla, es un campo de guerra, muchas veces no sabes lo que te va a encontrar. Entonces, por eso a veces les meten en centros lo que se llaman de educación especial, pero claro, no tienen mucha. A ver, estos centros cada vez están mejor y tal, pero no dejan de haber mucha mezcla de discapacidades, muchos niveles distintos, mucha tal. Entonces, hasta cierto punto, claro, lo que defienden muchas veces es que cada alumno, los alumnos con discapacidad tienen derecho, y es un derecho y un deber darles esa educación en todos los centros y en el centro que él quiera. Si él quiere estudiar, yo qué sé, en la Universidad Complutense o la Politécnica o la que le dé la gana o en comillas, no puedes porque no está adaptado. Ya descartas universidades o centros de FP porque no están descartados, porque no están adaptados. Es que yo recuerdo que esto, poniendo otro ejemplo, que hoy lo estoy haciendo todo con ejemplos, porque tampoco quiero, os podía bombardear porque he visto, por ejemplo, os he dicho los datos de 80%, pero a mí me gusta más un poquito como hacía Jesús con las parábolas, que hacía parábolas y ejemplos y esas cosas, pues a mí me gusta igual, los datos a veces, bombardear con datos como hacen en tele en otros sitios, pues no se te queda tanto. Pues me acuerdo el año pasado el caso que os dije del chaval este al que en un instituto que tenía discapacidad, iba en silla de ruedas y le pegaron, le hicieron bullying, le hicieron absolutamente nada, de todo. Pues eso no fue lo vergonzoso, lo que también
lo vergonzoso eran los comentarios y la gente gentuza, porque no tiene otro nombre, gentuza, asquerosa, que empezaba a decir que eso pasaba porque él no estaba donde debía. Que porque tenía que estar en un centro de educación especial, dando otra educación y tal. Si luego los profesores han salido y ha salido tal. Si este chaval sacaba unas notas extraordinarias, si se comportaba muy bien. Sí, aprendí, le gustaba mucho. En algunas asignaturas era un alumno ejemplar y probablemente en el futuro, como digo yo, si le ponen los medios y tal, estudie una carrera de lo que le gusta. Pero, claro, el problema no era suyo, el problema era de los simios, porque a mí me niego. Bueno, simios tampoco, porque es una falta de respeto a los simios, y tampoco les llamáis neandertales, porque son mucho más inteligentes que esta gente que le hacía cosas a este chaval. Pues cuando pasa estas cosas no hay que decir, no, hay que ponerle en un centro de educación especial. No, en un centro donde estén y no se relacionen con otra gente hay que poner a esta gentuza. Entonces, dejemos de cuando pasan estos casos, o cuando hay casos de que no están adaptadas las cosas, de decir que eso pasa porque no están en un centro de educación especial, que a veces lo crudo del lenguaje, lo que estamos refiriendo es que esta gente, estos niños, estos adolescentes, tienen que estar en centros de educación aislados del resto para no relacionarse. Claro, luego pasa lo que pasa. Luego, como desde niño chaval no te has relacionado con personas con discapacidad, pues pasa lo que pasa, porque luego les ves como si fueran extraterrestres. Entonces, tiene que ver esa unión y que te puedan juntar. Yo conozco niños y gente que luego ha sido más mayor, que ha ido a colegios con el resto de personas y no ha pasado absolutamente nada. Han hecho amistades, y tal, se ha relacionado y luego ha sacado sus estudios normalmente. Pero dejemos de aislar a las personas con discapacidad y ese derecho a la educación, que yo creo que es algo que se nos llena la boca a veces con ciertos derechos, como el de la vivienda, la Constitución, pero el de la educación se está vulnerando a personas con discapacidad y a otras personas, pero sobre todo a personas con discapacidad, y es que es una auténtica vergüenza. Entonces, esperemos que este curso vaya mucho mejor, pero ya os digo que va a haber casos. Ya he visto yo durante el verano que ha habido casos y denuncias de padres que han dicho que querían apuntar a sus hijos a un colegio y les han dicho que no, les han puesto mala cara. Yo lo he visto a una madre que ella es sorda, tiene una discapacidad auditiva, su hija también es sorda y tiene discapacidad auditiva, y lo quería llevar. Es una chica que es bastante famosa también por Instagram, que hace también temas de vídeos y tal de eso, sobre el tema de la discapacidad. Pues la chica ha contado su caso de que iba a un montón de colegios para matricular a su hija. Claro, pero no es como en tal le matriculas y tal. Cuentas tu caso, aunque si fuera yo lo matricularía y que luego se busque en la vida, pero es que luego el colegio te la puede liar. Pues cuenta su caso y casi todos los colegios le dicen que lo sienten, pero que es que no están adaptados para las necesidades de esa niña. Y dice, pero ¿y entonces dónde le matriculo a mi hija para que tenga una educación igual que todos? Ah, lo siento, nosotros no podemos. Y así todos los coles, es que así todos los coles diciendo, bueno, lo siento, nosotros no podemos, venga, adiós. ¿Sabes? Ese pasotismo y tal, y demás, que hay que medir. Bueno, no es culpa de la dirección del colegio. Bueno, se puede buscar, hablar con la Comunidad de Madrid o con la comunidad que sea, buscar recursos y tal. Si esto por intentarlo no se puede hacer nada, pero esto es como cuando vamos a una tienda y lo primero que te dicen, no se puede. Pues bueno, búscame una solución, búscame algo, ¿sabes? Entonces, esto igual. Entonces, es una vergüenza el sistema educativo como está para las personas con discapacidad. Yo cada vez que alguien me diga que es que tienen las mismas capacidades y las mismas igualdades, las mismas capacidades sí, pero están las mismas igualdades y las mismas oportunidades, las personas con discapacidad y las personas que no, yo me río en su cara, porque no tenéis ni puñetera idea. Entonces, esperemos que esto cambie, esperemos que este podcast donde hoy con más caliente que nunca, pero creo que es que hay temas que realmente me encienden, que en pleno año 2025 estén así. Y bueno, es un tema que probablemente hoy quería dar unas pinceladas, pero en el futuro trataremos más veces. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.